Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Diony del proyecto Padel Pro Shop. ¿Qué tal, Diony? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme. Al contrario, a ti, que ya te he escuchado en algún otro podcast y es lo que hablamos ahora al principio, que intentaremos no repetir las mismas preguntas, porque si no, dejaré en el enlace a esos podcasts. Y hoy entraremos sobre todo en la parte más operativa y de go-to-market para que las personas que quieran aprender un pelín más de SEO, Google Ads, Search, ahora hablábamos de temas de compra de producto, pues puedan entrar en detalle. Y antes ya de arrancar con el meollo, vamos con preguntas rápidas. Entonces, nada, ¿cuál es tu rol a día de hoy en el proyecto? Mi rol es el CEO de la compañía y sobre todo pues intentar dar un paso atrás, ver la empresa desde fuera e intentar apretar cada uno de los departamentos para optimizar el funcionamiento de toda la empresa. Genial. Entraremos también en tu evolución como este rol, que al final es un poco de todo, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Al final estoy todo el día mojado, pero ese es el objetivo del rol, digamos. Hablaremos de ello. Facturación del año anterior, que ahora estamos en el 25, entonces, ¿qué me decías? Bueno, 24 más o menos y objetivo del 25. 16 millones y medio aproximadamente. Vale, genial. Equipo actual, y hablabas de departamentos, ¿cómo os estructuráis? El equipo actual somos 30 personas. Principalmente nos separamos en el equipo de marketing web, por un lado, el equipo de logística, atención al cliente, un pequeño departamento de recursos humanos, un pequeño departamento financiero, y luego el equipo de Oxdoc, que es una de las marcas que distribuimos, y luego estamos empezando a trabajar un equipo un poco centrado en mí como emprendedor, pues para desarrollo de redes sociales y pues contacto con medios. Entraremos en algunos temas de los departamentos que has comentado. Has comentado una marca, ¿no? Que es la marca que entiendo que también te has asociado. O sea, entendí un poco la historia, pero si quieres un resumen rápido de la marca que estáis haciendo. Sí, la marca que estamos haciendo, lo que sucede es, empecé hace 14 años vendiendo palos de hockey, que era mi hobby de joven, un hockey que se juega en Suecia, llamado unihockey de floorball, el típico hockey que seguro que has hecho en el instituto con la pelota de agujeritos de plástico. Bueno, eso también se compite y en esa competición monté una tienda online, que era lo que a mí me gustaba de pequeño, y bueno, esta marca justo aparece hace eso también a la vez que nosotros, 14 años, y en pocos años se hace la líder del mercado y yo como friki de aquel deporte no era capaz de jugar con otro palo que no fuera esa marca. Entonces tuve mucha relación porque hice varios campamentos de verano, éramos la tienda más grande de España de palos y bueno, pues fui haciendo relación con ellos y yo poco a poco les decía, ¿por qué no os metéis al pádel? ¿Por qué no os metéis al pádel? Hasta que después de la pandemia, cuando en Suecia hizo pop, pues nos metí, nosotros ya estábamos en el pádel y de repente llegan y me dicen, oye, que nos vamos a meter al pádel. ¿Me echas una mano? Y bueno, pues comentamos un poco ahí cómo podía ser. La situación era que las marcas eran muy dominantes en aquel sector, pero es cierto que hablamos de tecnología, innovación en palas de pádel y por ahí a mí me convencieron y me metí un poco. Mi situación dentro del proyecto es distribuidor de medio mundo y sobre todo estoy en una parte que es desarrollo del negocio, desarrollo del producto que me gusta mucho y que es algo que creo que más o menos controlo y en lo que estoy ayudando bastante a la fabricación en Suecia. La fabricación es en Asia, pero a la cúpula de ingenieros y diseñadores de producto a poder hacer que una marca sueca tenga esa sangre española para desarrollar un producto que al final, hoy por hoy, es español-argentino, quieras o no, tiene muchas raíces y entonces necesita ese punto de cercanía para poder tener esa cercanía con los jugadores que fichamos, con las estrategias de marketing para poder crecer al ritmo que hemos conseguido los últimos 2 años. Y aquí, hilando con lo que comentabas, la parte logística, que me imagino que utilizáis el mismo CAPEX que que habéis desarrollado ahora para el proyecto de Padel Pro Shop, y la parte de marketing, que también hablaremos de este sector, que va muy alineada con los deportistas que llevan el producto para la marca, ¿no? Sí. Y obviamente el desarrollo de producto y innovación, etc. Entraremos en ello. Vale, genial. Pues con esto tenemos un contexto rápido y por último, y lo más importante, que más o menos has dado un recorrido a tu carrera profesional, años del proyecto. El proyecto es que ha pivotado varias veces. Yo monté la empresa como tal hace 15 años, en primero de carrera. El proyecto al principio, te digo, se vendían sticks de hockey durante hasta el año pasado, pero bueno, cada vez poco a poco era menos importante. En el tercer año montamos Balonmano Pro Shop, que ahora mismo es Handball Pro Shop, que es una de las mayores tiendas de Europa de balonmano. Y post pandemia, cuando todo deporte, imagínate un deporte de contacto en el que te estás tocando y que hay agarrones todo el rato, pues el balonmano fue muy damnificado
y montamos Padel Pro Shop porque yo llevo muchos años jugando al pádel y dentro del equipo había mucha gente que le gustaba el pádel. Bueno, mucha, éramos 5 en aquel entonces tampoco tantos, pero sí que éramos bastante amantes del pádel y dijimos, oye, ¿por qué no pasamos y probamos hasta que vuelva al humano el pádel? Y bueno, pues de ahí la curva de crecimiento desde finales de 2020 hasta el día de hoy. Vale, genial. Entonces, lo que comentas, ¿no? Que ya en la universidad arrancas y bicheas con diferentes productos, proyectos, ¿no? Arrancas la parte ya de multimarca. Aún así, ya has contado también la historia de la marca que estáis a día de hoy, que llevaréis 2 años arrancando, y con esto vas aprendiendo. Entonces, en ese momento, cuando arrancáis el e-commerce multimarca, ¿con qué tecnología lo arrancasteis? Que no era obvio. Hablamos de hace 15 años, fue con PrestaShop. Fue con PrestaShop con el cual hemos estado 12 años, o incluso 13. El año pasado empezamos. Vale, porque actualmente la tecnología de Padel Pro Shop es Shopify, ¿no? Correcto. Vale, entonces veníais de trabajar en Presta, que era obviamente el ecosistema que había. Ese momento era Magento, Presta, bueno, Oscommerce o WordPress con... Como dices, para los discos y para los juegos. Sí. Algún Drupal, ¿no? Que se había perdido. Pagar lo que costaba Magento. Tal cual. Genial, vale, entonces, bueno, contexto rapidísimo, ya lo tenemos. Y ahora sí, antes de entrar en el proyecto, lo que decías, sí que creo que has contado tu historia en otros podcasts, entonces creo que hemos dado un repaso rápido, pero yo creo que sí que es interesante también el qué crees que te ha motivado, ¿no? A ir creando proyectos desde que ya estabas en la uni, lo que comentabas, y que obviamente te ha hecho en parte estar donde estás hoy, ¿no? ¿Cuál ha sido la motivación principal? Bueno, hay muchas motivaciones. Yo creo que hay que remontarse mucho a la infancia. Mis padres desde muy pequeñitos se separan y eso hace que yo pase mucho tiempo con mis abuelos. Sobre todo los fines de semana, pasaba mucho mis abuelos, sobre todo con mi abuelo paterno, el cual pues fui su primer nieto y pues me dedicó todo el mismo del mundo y me fando hacia lo que él era, que era emprendedor. Entonces, pues te pongo ejemplos. Cualquier tipo de negocio me apoyaba, me decía, me enseñaba. Con 10 años me regaló acciones por Navidad y me las explicaba los viernes para que yo pudiese entender por qué subía o bajaba una acción. O sea, cosas totalmente alucinantes que él tenía esas ganas de enseñarme. O sea, yo me tiré vendiendo cromos de los 12 a los 15 años más o menos en el Rastro de Madrid, porque mi abuelo lo vio un día, yo le dije, esa gente está haciendo negocio, y mi abuelo el domingo siguiente me llevaba y todos los domingos me llevaba y me apoyaba y evidentemente también era muy fácil que mi abuelo comprase los cromos y los vendiese porque el beneficio era puro. Pero bueno, aparte de eso, evidentemente fui aprendiendo en ese camino un montón de cosas. También he vendido cosas en la calle, como digo, los cromos y también te relacionas con los otros competidores. Todo eso me ha llevado a hacer negocios toda mi vida. O sea, tengo una empresa desde hace 15 años, pero antes he hecho fiestas de Nochevieja, he hecho negocios con los coches de choque, de comprar muchas fichas y venderlas poco a poco a mis amigos para sacar rentabilidad y creerme Fernando Alonso los coches de choque de mi pueblo. O sea, todo tipo de negocio siempre estaba ahí. O sea, he tenido la mente de yo voy a cenar, o sea, si fuésemos a cenar tú y yo, y esté en el restaurante, tengo un pequeño efecto que es que me pongo a pensar cómo podría optimizar el restaurante para que ganase más dinero. Sobre todo en esos que tienen demanda infinita y tienen cola. Mi cabeza es como, aquí dándole una vuelta, seguro que... Entonces creo que es una parte de genética y otra, como te digo, en mi infancia, esa cercanía con mi abuelo paterno que me aproximó a todo ello. Y mis padres, aunque no son emprendedores como tal, son artistas, que quieras o no es un tipo de emprendimiento diferente. Al final ellos tienen que crear algo para venderlo. No es que al final de mes tengan ese concepto de ingreso dinero de una empresa externa y vivo de ello. Entonces, al final, yo estoy rodeado de ese mundo de hay que vender para sobrevivir o para ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido un poco mi historia y es lo que me ha llevado a ser tan emprendedor como a día de hoy soy. Y la verdad es que soy un amante de los negocios. Me encanta cuando alguien me cuenta su negocio, poder ayudarle y hacer cuentas de pérdidas y ganancias rápidas en mi mente. Pues le daremos caña al podcast, que esta es la idea. Y creo que es lo que también comentas, ¿no? El contexto y con las personas que te rodean, pues influye un montón. Lo que comentabas, pues esto, ¿no? De tu abuelo, obviamente, pues tus padres también en parte, que al final, quieras o no, el crear algo, venderlo, o sea, la parte comercial, pues te hace espabilarte. Y esto obviamente lo has trasladado a lo que estás haciendo hoy, ¿no? Y esto iremos detallando ahora también en la propia operativa de la tienda online. Entonces, hablemos del proyecto. Arrancas por el contexto que has comentado. Entonces, ahora hablemos directamente de Padel Pro Shop, ¿eh? Más o menos 2020, ¿no? Lo que comentabas, bajo la demanda del otro proyecto. Sí, la demanda que había llegado cuando llega el COVID, que esto es marzo, pero yo tengo la esperanza de que en septiembre vuelva. Para que entendamos, el balonmano es cíclico total.
el ciclo es muy claro, verano, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Y vuelve a caer otra vez pues en marzo hasta septiembre. Y decía, bueno, en septiembre volverá, o sea, no pasa nada, marzo lo hemos perdido, bueno, abril, mayo no es muy bueno, junio, julio es malo, finales de agosto volverá, septiembre, pero no volvía y al final pues sí que teníamos un ERTE parcial, pero yo siempre he sido de intentar no puñetear al trabajador, sino que vamos a intentar mantenerlo y no volver. Entonces pues dije, pues, y si vendemos palas de pádel, que es algo que nos encanta a todos y que parece que está bastante de moda, y además los competidores no lo hacen tan bien como yo creo que se puede hacer online, como, o sea, digo, si aplicamos el servicio que damos en balonmano y lo aplicamos en pádel, probamos y vemos qué pasa, y pues eso, en septiembre más o menos tuve reuniones con los proveedores, que muchos de ellos tenían por H o por B relación con el balonmano. Adidas en balonmano en pádel, Bull Padel está relacionado, también tenía la distribución de una marca de pelotas de balonmano, o sea, había relaciones. Entonces, con todo eso dijimos, pues, vamos a probar y nada, creo que fue el 1 de diciembre, lanzamos la tienda de pádel, justo post Black Friday, para poder empezar con la nueva colección y ahí arrancamos y la verdad es que tuvimos mucha suerte porque funcionó desde un principio. Hay una anécdota que me dices no repita, pero creo que es buena porque una noche a mitad de noviembre yo de repente me dejo el PrestaShop abierto, es decir, en vez de poner en modo mantenimiento, pues estaba probando lo que fuera y lo dejo abierto. Y al volver a casa tenía un pedido. O sea, imagínate, sin paid, sin SEO, sin redes sociales, o sea, ningún canal que te trajese y de repente entra un pedido en una web que no está terminada, pagado. O sea, dices, joder, qué locura, ¿no? ¿El precio estaba bien o no? ¿Qué producto fue? Sí, me parece que fueron 6 paquetes de bolas de Head, que era el top ventas en aquel entonces. Vale. Sí, el precio estaba bien, todo estaba correcto, no fue el típico gazapo de 0000, no. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad On, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feo. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter, visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Entonces, aquí la gran pregunta es ¿cómo llegó a tu web? ¿Se indexó en Google? Fue por Google, sí, eso sí lo sabemos, sí, fue por Google. Vale, o sea, se indexó la web que está en mantenimiento y que se queda abierta. Puede que lo tenías como, por decir, claro, en ese momento Google Shopping, no sé si ya tenías la parte del merchant, no, porque estabas creándolo, ni de coña. En 2020 no sabía ni de lo que me estabas hablando. Sí, por eso. Vale, bueno, mira, son buenas noticias, ¿no? Que te implican decirte, vale, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo y bueno, y ese algo, pues a día de hoy. Hablemos de esto, ¿no? De el arrancar un multimarca. Entonces, creo que has dado puntos clave, sobre todo tu contexto, que ya venías de hacer un deporte en concreto, a raíz de ese deporte tienes relación con las marcas y creas el e-commerce multimarca de ese deporte, ¿no? Y eso te da el acceso a los proveedores. Entonces, que ese es uno de los grandes temas, ¿no? Que una de las barreras de entrada al final de iniciar un multimarca es tener capital. Al final tienes que ir primero que te acepte el distribuidor y después, obviamente, que el distribuidor no te va a dar así como así el catálogo y venga a jugar, sino aquí hay una parte de inversión, a no ser que tengas esta parte de confianza o hayas entrado temprano, ¿no? Porque... Sí. A ver, por regla general, evidentemente tener el e-commerce de balonmano antes nos ayudó a entrar en el mercado, eso está claro. Hubo marcas que les costó un poco más abrir, pero bueno, en general más o menos todas nos abrieron y hemos ido creciendo con ellas a muy buen ritmo. Claro, pero es esto, es decir, tener track record y trazando a alguien que plantea, ¿no? O que se plantea mucho sobre todo, ¿no? Voy a hacer un multimarca, después tendré negocio y haré marca propia, que no es tan evidente, porque es esto, ¿no? El multimarca, primero hay miles de sectores y cada sector es un mundo, no es lo mismo lo que hablábamos antes fuera de cámaras, un kitesurf que una pala de pádel y hay casuísticas incluso dinámicas de mercado diferentes. Es que es fundamental saber de lo que vendes, o sea, te tiene que gustar, porque si no es difícil. O sea, yo reconozco que antes me comentabas tú lo del surf. Si sabes de surf, vas a poder entender más fácil el mercado. Aquí alguien que entre, como decíamos con los suecos, si los suecos entran en el mercado y no tienen ni idea del mercado, por un lado se les pilla y al final el mercado se tiene un poco de rechazo y es difícil. Al final tienes que empatizar con el cliente con el que estás y eso creo que fue una de las
estrellas de nuestro proyecto, ¿no? Que nuestra tienda era una tienda de frikis del pádel vendiendo pádel y sabiendo cómo vender online. Una mezcla de sé vender online y además amo lo que hago, y eso creo que es lo que nos ha funcionado hasta el día de hoy. 100%, ¿eh? Y además que cuando ves e-commerce multimarca verticalizados por nichos, hay algunos muy locos que se ve que y se denota que hay una pasión, ¿no? por el propio producto y el sector, o tienen un track record del propio sector, y esto en deportes pasa muchísimo. Hay un e-commerce que me gusta mucho siempre ponerlo de ejemplo a nivel de nicho, que es la tienda del apicultor, que son productos para apicultores, que es un nicho increíble, y cuando ves la web es que realmente está muy, muy especializada y a todo el mundo, ¿no? Entonces, trasladarlo esto a lo que comentabas, ¿no? La importancia de entender el sector, porque aquí es cuando hablas con marcas, entiendes las reglas del juego, ¿no? También los profesionales se llevan el producto o no, si el siguiente año esa marca, ese modelo lo va a petar. Eso creo que es clave, sobre todo a nivel de dirección de compras, que hablaremos de ello. Entonces, que nos hemos ido yendo por las ramas, que ya pasa. El 20 arrancáis, entonces entendemos que esa es como la primera fase, porque decías diciembre, ¿no? Siempre creo que fue 2020. Más o menos, entonces ya hablaríamos del 21, si no me equivoco. Entonces, el 21... Vale, ya teníais, para entenderlo bien, ya teníais unas bases con el otro e-commerce a nivel de la logística. ¿Cómo lo hacíais en ese momento? Cuéntame un poco también el contexto a nivel... En aquel entonces, cuando empezamos, lo hacíamos en casa de mi padre. O sea, la tienda de Balbán estaba almacenada en la casa de mi padre. Como dato gracioso, me acuerdo que había ciertos días que no se podía hacer pedidos hasta las 9:30 de la mañana porque mi padre daba clases de yoga online de 8:30 a 9:30 y hasta las 9:30 no se podía hacer los pedidos. Dato curioso, meses un poco después, pues ya empezamos a tener la primera oficina, que rápidamente compramos la oficina al lado y las conectamos haciendo un surco en la pared. Y bueno, por ahí fuimos creciendo hasta la situación que estamos a día de hoy. Estamos con un almacén de 1000 y pico metros, un almacén externo que nos ocuparemos por alrededor de 250 metros externos y oficinas en Madrid, más luego la gente que teletrabaja. Esto en 4 años. O sea, el cambio ha sido... Obvio. Hablaremos de la evolución, ¿no? Entonces, realmente el año que empezáis a trabajar fuerte es el 21, entonces hablemos también de la escala a nivel de negocio, ¿no? De más o menos el 21, ¿cuál es la facturación? 2,5. Vale, es una locura. Es una locura, pero, vale, matiz, es lo que decíamos, ¿eh? El contexto de lo que comentabas que ya teníais track record, pero cuenta un poco cómo hacéis 2,5 el primer año así más o menos. Pasamos de 400.000 o 450.000 a 2,5 por fin. Vale. Estamos hablando de Padel Pro Shop, ¿eh? Bueno, sí, vale. Tendría que decirte los datos exactos, pues a lo mejor fueron 2,300, 2,200 de Padel Pro Shop, más o menos. Wow. Vale. Ok, entonces, para ti, ¿cuáles serían las claves de ese primer año? Que obviamente ya teníais. Sí. La primera clave es que hicimos bien las cosas en redes. O sea, en ese momento las redes estaban muy calientes con el pádel, se conseguían seguidores muy fácil y ese canal nos funcionó bien. Sabíamos utilizar bastante bien Google Ads y Facebook Ads y con eso empezó a funcionar. También es cierto que era un momento que es que te llegaban 100 palas de tape por la puerta y salían 100 palas de tape por la puerta. O sea, había una escasez de oferta brutal. O sea, la demanda se comía todo. Post pandemia no había palas, salían las palas de los jugadores y era un no parar. O sea, una locura, una batidora. Para entenderlo, sobre todo la persona que está escuchando, que puede que a nivel contextual de un multimarca no tenga como las claves identificadas, aquí lo que estás comentando es esto, ¿no? Es decir, una alta demanda de la hostia, que había mucha, igual que ahora, ¿eh? El pádel es un deporte que sigue en tendencia en Europa y España sobre todo. A nivel de oferta, lo que comentabas, había tal demanda, esto también pasó con el ciclismo, ¿no? Había tal demanda que aquí quien tenía el producto, que fue vuestro caso, que os adelantasteis, lo vendíais y el PVP también bastante respetado por la marca, ¿no? Entonces, tú tenías ese contexto porque te gusta el sector. A nivel producto, ¿cómo planificas la compra? ¿De qué modelos, cuántos? No había una planificación. Claro. A ver si me entregan lo que puedan entregarme de los productos stock, que lo voy a vender todo. O sea, en ese momento era lo loco. Claro, que aquí también es muy el riesgo, pero riesgo con contexto. Es que hubo un momento que es que no había riesgo. O sea, porque tú ya conocías el sector, es eso. Bueno, sí, pero es que en 3 meses conoces el sector. En ese momento, con que entiendas un poco y sepas quiénes son las 10 palas importantes, las 10 palas entraban y salían. O sea, era así.
dame todas las que tengas. Es que no tenían, los proveedores no tenían nada. O sea, yo creo que ibas a sus almacenes y hacías eco y sonaba eco. O sea, no había material. Era tal locura que llegaba el container de China y se entregaba todo. Wow. Porque entiendo que vosotros trabajáis con, claro, primer año, ¿no? Distribuidor español de algunas... Bueno, claro, no sé, cada marca funciona de unos palos a la astilla, ¿no? Pero... Las marcas de pádel tienen los distribuidores principalmente en España. Vale, pues eso es muy bueno. A nivel de colaboración, de conocerlos. Eso fue bueno, sí. O sea, es un punto clave. Al final... Imagina si llego a hacer esto en Dinamarca, estoy muerto, porque no me llegaría ni una pala. Claro, esto también es un punto clave, ¿no? La relación, hablemos de esto. ¿Cómo es la relación con los distribuidores de las marcas? La relación con los distribuidores, bueno, es que al final, claro, nosotros hemos cogido tan rápido el ritmo que hemos hablado directamente con las casas porque estamos en España. Al final las casas están pues, en Barcelona y Madrid principalmente. Entonces, con eso un poco más podíamos hacer. Vale, es decir, perdón, que yo a nivel contextual del pádel no juego algún ratillo, pero no es muy fuerte. Entonces, para entender bien el ecosistema de las marcas, ¿son marcas que están en España, que son españolas o cómo funciona? El ecosistema de las marcas es, mira, a día de hoy las 3 marcas más fuertes son Adidas, que es un licenciatario que están aquí en Pozuelo, Bull Padel, que está aquí en Madrid, Nox, que está en Barcelona, y luego están, por un lado, Siux, que también está en Madrid, y luego las internacionales, que serían Babolat, Head y Wilson, que esto ya son franquicias internacionales, pero es cierto que la parte de pádel está muy centrada en España. Entonces, de las 8 grandes marcas, 5 son españolas y 3 son internacionales, una francesa, una austríaca y una americana, pero la parte de pádel está bastante centrada. Claro, esto es un punto clave y sumado a lo que comentábamos, deporte en tendencia, deporte social, la pala rompes, esto pasa. Y clave el que, ostras, la relación de tu proveedor principal, porque al final es quien te provee de producto, hay una relación cercana. Genial. Pues primer año, algunas de las claves, ¿no? Teníais conocimiento ya de Google Ads, de Meta. Entonces, yo al final en la agencia, que solo trabajamos en Google Ads, canal de Google, no tocamos Meta, ¿no? Y colaboramos con algunas freelance o agencias que tocan toda la parte de Meta. En el multimarca, siempre, o al menos lo que yo he visto, los principales canales es Search, ¿no? Aún así, ¿cómo planteabais o cómo planteáis a día de hoy en Meta en ese momento? Perdón, no te he entendido la pregunta. La pregunta es, los analytics de los multimarcas, gran parte, el top 3 de canales de captación es Direct, SEO y Google Ads. Dentro de Google Ads lo podríamos diversificar por Shopping, PMax, lo que tú quieras. Entonces, Meta, de refilón lo has comentado, ¿no? Entonces, en Meta, ¿qué hacíais en ese momento? Al final, anuncios en Instagram. O sea, para captar tráfico, o luego bustear publicaciones. En aquel momento eran como, llegaba algo, busteábamos alguna publicación y crecer por ahí. Pero, como tú dices, principalmente era Google el canal más fuerte. Y luego SEO, pues evidentemente, poco a poco lo fuimos ganando, pero competíamos contra grandísimos. Claro, no, el primer año del dominio, claro, el dominio hacía nada, ¿no? Que lo habías arrancado. O ya tenías... Es cierto que como dominio, el nombre del dominio es muy bueno internacionalmente. O sea, al final tienes la palabra Padel Shop. Google es cierto que ha ido cambiando hacia que le dé un poco más igual eso, pero le sigue importando porque al final estás incluyendo las 2 palabras clave que son Padel Shop. Entonces, internacionalmente funciona muy bien y luego internacionalmente ya no hacia Google, hacia el cliente. Un tío lee Padel Pro Shop y sabe lo que es. O sea, ya no le tienes que explicar lo que le estás vendiendo. Entonces, en ese aspecto creo que funcionó muy bien los primeros años. Parece una tontería el tema de la elección del dominio, pero el simple hecho de elegir un nombre de dominio que pueda ser internacional desde el día 1 es clave para después no tener los pollones. Esta lección la traía aprendida de casa. O sea, yo la primera tienda se llamaba Floorball Shop Spain. Cuando de repente me empecé a vender palos en Suiza, en Finlandia y en Suecia, dije, ostras, esto de Floorball Shop Spain no tiene mucho sentido. Primero porque está mal escrito en orden. Y entonces de repente dijimos, ¿cómo se cambia con Floorball Super Shop? Fue el siguiente nombre que, por lógica, hubiese sido Floorball Pro Shop. Pero bueno, vamos aprendiendo y con el tiempo ya balonmano fue balonmano Pro Shop. Otra vez volví a meter el cuezo de llamarlo balonmano en vez de handball. Con el tiempo lo hemos cambiado a handball Pro Shop y ahora es Padel Pro Shop, que es internacional en total. Pero claro, esto se aprende en 14 años anteriores o en 10 años anteriores montando webs y equivocándote. 100%. O sea, haciendo es como se aprende y fallando rápido, ¿no? Y que no cueste mucho dinero.
Esa es la clave. En Estados Unidos, contratas antes a una persona que ha fracasado 2 veces y que sigue teniendo aliento a una persona que no ha fallado nunca y que te dice todo va muy bien. Evidentemente, si haces cosas, te equivocas y te equivocas, aprendes y te aprendes, luego las haces bien. Y yo, por suerte, empecé muy pronto, con 18 años, pues en vez de salir tanto el fin de semana, que salía, pero no tantísimo, pues me dediqué a montar mi empresa y con eso pues cometí muchos errores joven para tener la suerte de ahora hacer las cosas más rápido o con menos errores. Entonces, cuando la gente dice, es que ¿cambiarías algo del pasado? Pues, hombre, todos cambiaríamos alguna historia de negocio, ¿no? Ha habido errores, pero es que si no tenemos esos errores no puedo hoy en día aceptar tanto. 100%. Hilando esto que comentabas, hay un podcast que se llama My First Million, que uno de los, básicamente los locutores, explicaba este concepto que acabas de decir, ¿no? Que al final el emprendedor puede fallar hasta 10 veces, 11 veces, pero aquí lo importante es que sigas, ¿no? Y sigas construyendo y sigas aprendiendo, porque si al final tienes el aliento y obviamente la capacidad económica para seguir, incluso compaginar con trabajos como freelance y seguir montando proyectos, los proyectos podrán fallar, ¿no? Pero si de cada uno sacas un aprendizaje, que es lo que tú hablabas, con el simple hecho del dominio, que aquí has aprendido un montón de muchas otras cosas, gestión de equipo, negociación con distribuidores, o sea, es lo que estamos hablando aquí, pero que no es una tontería para personas que nos están escuchando, que es lo normal cagarla. Aquí lo importante es la resistencia de seguir haciendo y seguir aprendiendo, porque es que si no, no habrá manera de... O sea, es muy complejo que la primera te salga. Bueno, al final es eso. O sea, yo siempre he escuchado la historia de Angry Birds, ¿no? ¿Y te suena? El tipo hizo, no sé, 14 videojuegos, todos fatal, y llegó a sus padres y le dijo, voy a hacer un nuevo videojuego de disparar cerdos con pollitos contra cerdos de colorines. Y los padres le dijeron, venga, móntalo, que lo hace muy bien. Normal es que te digan, tú estás tonto. Pero claro, la probabilidad de que ese tío cometiese pocos errores en ese juego, pues así salió, que salió un juego que cargaba rápido, que era muy fácil de jugar, que... Claro, ¿por qué? Porque el tío se había equivocado tantas veces que luego pues, se le ocurrió una idea a priori, sin conocer la historia, tonta, pero muy bien desarrollada y muy jugable. Entonces consiguió ese éxito tan rápido. 100%. 100%. Pues siguiendo con la historia del proyecto, cerramos casuística del 21, ¿vale? Y lo que has comentado, estabas a nivel logístico, pues os movéis a una oficina, utilizáis esa oficina también como recepción y salida de productos, hay la casuística de una alta demanda, por consecuencia a nivel de ofertas movéis rápido y, vale, llegamos a lo que vendría a ser el 22, ¿no? Ya teníais una fechas que hay en cada momento, ¿eh? O sea, no te voy a engañar. Da igual, sí. Esto es para yo organizarme el concepto y la cronología, pero que más o menos... Yo estoy contando la historia, pero que puede que en algún momento patine. Da igual. Además que es una mentira, nadie se va a enterar. Entonces, el tema es el 22, ¿no? Ya vais traccionando, al final ya teníais los dos e-commerce moviéndose, también a nivel de la pandemia, pues todo se abre, ¿no? Y además que esta historia en muchos podcasts se repite, de, ostras, demanda brutal durante y la salida de la pandemia, después se regulariza, que es lo normal a nivel online, y ahora lo que hablaremos ahora del 24, ¿no? Y el 25. Entonces, más o menos el 22, sí, me imagino que seguís creciendo, ¿no? Por la evolución que comentabas. Facturamos 5 millones. Vale, entonces de 2 pasáis a 3 más. Y las palancas más o menos. Las palancas de crecimiento, lo mismo, con todo lo que habéis ido aprendiendo. Fue muy bueno, ya a finales del 22 se empezó a notar que los proveedores se habían pasado de fabricar y que la demanda ya se iba ajustando porque, como tú dices, se empieza a jugar a otros deportes, se empieza a jugar a balonmano, se empieza a jugar a fútbol, se empieza a jugar a bádminton, se empieza a jugar a otros deportes. Entonces, el pádel sigue creciendo o incluso empieza a decrecer porque no era real. O sea, no, la situación post-pandemia de que no había una pista de pádel en los 2 siguientes meses, el pádel está en boom, pero está en el boom que está ahora, en una realidad. O sea, me acuerdo esas situaciones de psicosis de que te llegaban 100 palas de tapia y tenías que guardar para tus amigos porque es que si las subías a la web se vendían. Eso no podía ser. Entonces, pues, ¿qué sucedió? La demanda, por un lado, cayó poco a poco a final de año y los proveedores habían fabricado tantísimo que empezó a haber producto hasta para todo el mundo, vamos. Bueno, puedo pasar al 23, que es como el año complicado. Ahora hablaremos del 23, pero me quedo con lo que estás comentando, por lo que también hemos hablado antes de muchos sectores como el deporte, ¿no? De que, claro, el 21 no había mucha demanda, había poca oferta, las producciones van
a año vista casi. Entonces, obviamente las marcas se dicen, hostia, vamos a producir más, y es lo que comentabas, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay mucho excedente de producto, la demanda se va regularizando porque ya tienen producto o incluso ya no hay tanta activa, ¿no? ¿Y esto qué implica a nivel, que es, fuera de micro es lo que íbamos hablando, ¿no? ¿Qué implica a nivel de compras, estrategia? A nivel de compras, que los proveedores empiezan a poner nerviosos y que empiezan a darse cuenta de, oye, es que tenemos mucho producto, es que, oye, empieza a haber oferta, cosa que no había pasado en los 2 años anteriores. Se vendía todo full price. Y a full price tenemos margen todos. O sea, yo como tienda, encantado. El Vita, cojonudo. El distribuidor no tiene que hacer oferta, margen genial. Todo fenomenal. Pero de repente empieza a verse. Yo lo explico un poco. Si hiciésemos aquí una gráfica, esto es el pádel. Entonces, en 2020, el problema es que en vez de seguir esta recta que estamos hablando, coge y hace así por la pandemia. Y luego cae y luego ya se vuelve a igualar con la línea. Pero claro, todo este exceso de demanda que teníamos en 2020-2021 pasa a que los proveedores se ponen a fabricar para estar aquí arriba y no está tan arriba la demanda. La demanda se vuelve algo normal e incluso como sobra producto cae. Pero no es que el deporte haya caído, o sea, ahora mismo sigue la recta y la recta del 20 ahora es perfecta. El problema es que hay una oscilación muy fuerte y entonces, claro, los proveedores empiezan a ver que le están llegando containers y containers de palas y que la demanda empieza a caer y de repente se pega un frenazo y salta la alarma. La alarma fue Suecia, ¿vale? Suecia se pasó. Suecia de repente se puso a fabricar pistas y, no sé, entre 2019, 2020, 2021 hizo pistas, pero vamos, una barbaridad. Como si estuvieses en Madrid o en Barcelona, que hay pistas por todas partes que están llenas. De repente pues se ponen a jugar al hockey que te comento, se ponen a jugar al balonmano, se ponen a jugar vuelven al esquí, vuelven a otros deportes y esas pistas empiezan a poco a caer y se empiezan a cerrar pistas. Y empiezan a sobrar palas por todas partes y empieza la psicosis de 2023. Final 2022, 2023 es el momento de wow, ¿qué hacemos con el producto? Que nos sobra el producto, que nos sobra el producto. Y ahí cambia el mercado. Y ahí cambia mucho el mercado. Claro, aquí hablemos de esto, ¿no? A nivel estratégico, o también lo que he aprendido en otros e-commerce multimarca, es que quien tiene el cliente tiene fuerza, ¿no? A niveles de negociación y estratégica, ¿no? Porque al final el cliente lo tienes tú. Entonces, sí. ¿Cómo actúas en consecuencia? Nosotros realmente lo que hicimos es bajar precios, hacer ofertas y empezar a tener mucho cuidado con el stock que teníamos. Eso sí que era muy, muy importante. Analizar para no quedarnos largos de stock en ningún momento, porque cuanto más saneado de stock estabas, más opciones tenías de hacer compras y de hacer jugadas, porque jugadas salían. O sea, de repente a la pala de número 1 que no conseguías hace un año, ahora te estaban vendiendo, en vez de a 300 euros en precio de mercado, se estaba vendiendo a 180. Entonces, si estabas rápido y no tenías mucho en stock, podías comprar para tener margen y vender a 180. Y ahí el que estuvo bien, estuvo muy bien. Y por suerte nosotros estuvimos bastante bien. Creo que yo ahí, bueno, no sé, tuve la suerte de leer bien el mercado o de no sobreestocarme o de que como no tenemos un duro, porque como no tenemos un fondo de inversión detrás, no comprar de más. Entonces, pues por esa suerte de no tener demasiado dinero, no nos metimos en mucho y de ahí, pues, funcionó. Tuvimos esa suerte, la verdad. Hilando y siguiendo con esto, cuando hay un exceso de oferta y tú haces esta acción, ¿no? Que a nivel de compras es muy estratégica y parece una tontería, pero es que muchas veces hablamos de SEO, hablamos de Google Ads, de los CPCs, no sé qué, y todas estas historias, que obviamente es importante. Siendo claros, la parte de compras es fundamental, porque si no lo haces bien, primero Google Ads no te va a funcionar, porque o no tendrás stock o tendrás un precio que no podrás competir con otros players de tu competencia, básicamente. Y a nivel SEO, y esto es de cajón, si no tienes stock y no puedes ir abriendo referencias, ya sea tipo de pala más marca o el long tail por modelo, lo que tú decías, el top 1 del jugador, que es la que se busca más, y no la tienes, no se ve beneficiado, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, cuando empiezas a hacer estas compras, aquí hay una política también de la sincronización de stocks con el distribuidor. ¿Esto lo hacéis o cómo lo planteáis? Es uno de los objetivos para 2020. Vale, entonces, hablemos de esto, ¿no? El sincronizar stocks. Bueno, explícalo tú, ¿cómo lo planteáis? ¿Y qué es? Es un proyecto ongoing, no te puedo decir porque tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, pero la idea es poder tener esa sincronización para optimizar el tiempo y no tener esos sobreestocajes.
al final es que es esto, ¿eh? Es que me parece una tontería, pero el tener sincronizado los stocks que tendrá el distribuidor, también tú ya tienes el dato de qué se vende, porque lo tienes tú al final, ¿no? El dato de productos que se vende, la tendencia, el histórico, puedes jugar un montón, ¿no? A nivel de gestión de compras. En ese aspecto nosotros totalmente, pero nosotros nunca vamos a ofrecer algo que no tengamos en el almacén. Pero si conseguimos automatizar y que diariamente le entre un pedido a las marcas de cosas que se hayan vendido para no tener nunca stock a cero, pues notaremos el incremento de ventas totalmente. No, esto es un punto clave, el hecho de también a nivel de servicio, ¿no? Es decir, al final si tienes el producto o sabes que lo tienes en 24 horas, per se el servicio va a ser espectacular, ¿no? O sea, el cliente va a recibir el producto, todos contentos, lo va a decir a sus colegas, porque al final el pádel es un deporte social, ¿no? En eso estamos. Claro, sí, no es lo obvio, ¿eh? Para nada. Y además que cada distribuidor tiene sus movidas. Nosotros lo enviamos en 24 horas prácticamente toda Europa, 48 al resto del mundo. Sí, hilando con el tema de los proveedores, ¿no? Hay proveedores que están más o menos digitalizados, que me imagino que te debe pasar, y yo junto también a algún proyecto que, sobre todo el sector suplementación alimentaria o alimentos más eco, digamos, suelen ser productores muy poco digitalizados. Entonces aquí también es la clave del e-commerce multimarca, el digitalizar todo ese catálogo, estandarizarlo. ¿Cómo es el sector del pádel? Sí que o normal, o sea, ¿cuál es el contexto? Bueno, se ha ido digitalizando, digamos. Pero yo llego del mercado del balonmano, un mercado que las grandes marcas son marcas internacionales, japonesas, alemanas como Adidas, Mizuno, Puma, Nike, a un sector en el cual hay mucha empresa que está creciendo pero que no tiene esa trayectoria y que a lo mejor no ha hecho ese desarrollo informático. Empresas sin B2B online para poder hacer los pedidos, empresas así. Claro, y de repente todo eso choca, ¿no? Choca en cómo vamos a hacer para poder hacer los pedidos, pero sí que he notado durante estos 4 años y medio que el mercado ha evolucionado un montón. O sea, se ha profesionalizado muchísimo y la verdad es que cada día estamos mejor. Sobre todo se ha centrado mucho en 7, 8, 9 marcas y esas marcas ya son las marcas, como tú dices, pues tienen esos sistemas tecnológicos que a lo mejor las pequeñas no tienen. Perfecto, pues sí, hilando con la historia, el 23, lo que comentabas del contexto de cómo estaba oferta y demanda, también obviamente os vais profesionalizando, un crecimiento a nivel de facturación bastante relevante, es decir, 5 millones de facturación. Hubo una parte del podcast con Andrés que hablabais de la P&L. Entonces, sí creo que es muy interesante con este contexto que hemos ido hablando. Ok, vamos escalando, pasamos de 2 a 5 millones, pero para que también la gente tenga el contexto también de un multimarca. ¿Cómo sería una P&L de esos 5 millones final de año? Bueno, yo te hablo de lo que tenemos ahora más o menos. De P&L el 60% va en aprovisionamiento. Vale, es decir, vale, ok. Aprovisionamiento es todo lo que hablábamos de, hey, aquí no hacemos el dropshipping, es decir, no sincronizamos, sino hacemos compra de producto y de esos 5 millones, el 60% va a la compra. Eso es, más o menos, entre el 36 y el 62 tiene que estar la compra, más o menos. Y luego, del 40% restante, por centrarlo, un 10% se nos va en transporte y un 10% se nos va en marketing, aproximadamente. Un 5% se nos va en trabajadores y nos queda un 15% aproximadamente con el cual pues se sustentan otros gastos. Para que la gente lo entienda, ¿eh? De esos 5 millones, el 60%, tú tienes ese presupuesto más o menos anual porque las marcas tanto hacen... No tenemos ningún... Olvídate de presupuestos. No hemos tenido presupuestos hasta este 2025. O sea, es una empresa que crecemos a tal velocidad que yo no puedo parar a aprender a hacer un presupuesto o a hacer un presupuesto. O sea, la situación de los últimos 4 años, toda esta idea de hacer las cosas correctamente, olvídate. Nosotros hemos hecho todo a toda velocidad y hemos crecido como hemos podido para sostener el incremento de trabajo que hemos tenido en los últimos 4 años. O sea... Vale. Hablemos de esto. Es decir, de los 2 millones a los 5 millones, ese 60%, ¿cómo lo obtienes? Porque con tus ventas... Vendiendo rápido, con los 30 días que tienes de pago a proveedores, todo nuestro dinero en los últimos 5 años que hemos ido creciendo, el beneficio ha ido siempre al material en el almacén. Y esa ha sido nuestra fórmula de crecer. Vale. ¿Líneas de crédito con bancos? ¿Algún tipo de financiación? 0 hasta el día de hoy. No tenéis ninguna línea de crédito tampoco, ¿eh? Nada. 0. Nada. 0. Wow. Entonces, por eso te digo, todos
presupuestos, todo esto que me hablas, es algo que hasta hace un año me sonaba chino. O sea, era como, no, déjame que tenemos que vender, tengo que ver dónde vender, tengo que ver cómo crece la publicidad para vender, para poder pagar, para poder seguir comprando. Y así es como estamos. A día de hoy no te creas que tenemos en el banco un duro. Todo el dinero está en el almacén. Como el mes que tenemos malo, sufrimos muchísimo a fin de mes. Muchísimo. Aquí lo que comentabas es de esos porcentuales de la P&L y el 5% de equipo, que al final son las nóminas. Esto cada mes pasa. Es lo que siempre hablamos del que me cuesta abrir la persiana, ¿no? El 5%. Has hablado de ese 15%. ¿Perdón? Un 5% de gastos varios. No, obvio. 5 que son nóminas, pero después hay el almacén y todo lo que conlleva, o sea, Shopify, todo, ¿no? Al final, obviamente, ¿no? Que hay un montón de gastos y después que incluso los propios gastos de Google Ads, que vale que has hablado de un 10 de marketing, pero claro, que al final es como un pez que se muerde la cola, que si tú frenas marketing, o sea, si frenas Google Ads, porque vas por eso te decía que, joder, es que para la persona que lo esté escuchando no es tan evidente el no tener, o sea, el trabajar sin financiación, ya sea con bancos o externa, y es un juego, ojo, ¿eh? Es que es una locura lo que hemos hecho. No, yo te lo digo y ahora lo que... Loco, ¿eh? Pero es que sí, sigo siendo un cabezón de que no quiero tener líneas de crédito porque me sienta muy mal regalar dinero al banco. O sea, yo fatal. Porque me parece que es un precio del dinero carísimo. Entonces, lo evito. O sea, te financias con el proveedor, que lo que da 30, esos 30 días de pago, 60 días de pago, ¿no? Y si puedo obtener pronto pago, pago un pronto pago. O sea, ese porcentaje yo tengo que intentar sacar margen de donde sea. De todo. Intento pagar en pronto pago. Todo lo que pueda lo intento para sacar el máximo margen. Wow. No, o sea, sí que conozco proyectos de este estilo, pero sí que, o sea, lo que veo, sobre todo cuando están estos números, es una línea de crédito para poder hacer ese flujo de caja, tal. Porque obviamente tendrás, es lo que te has dicho, te viene un mes de febrero, bueno, no sé cómo es el sector del pádel, pero febrero, marzo. Agosto es jodido, ¿eh? Pero viendo el año pasado la recta de ventas tampoco es tan exacta. O sea, no hay un mes que digas qué horror. Vale. Que esto es un tema, ¿eh? Que eso también, o sea, hablemos de la estacionalidad. Es decir, si tú tienes disfraces, por ejemplo, si tú vives de vender disfraces, que es el último trimestre del año, o sea, no es obvio, no es fácil. Nosotros tenemos 3 meses buenos, que son noviembre, diciembre, enero. Esos son los 3 meses buenos. Claro. Sobre todo noviembre es el mejor. Bueno, Black Friday, Navidades y rebajas de enero, me imagino. Sí, esos 3 son los fuertes. El resto no tiene tanta estacionalidad. Yo viniendo del balonmano, que tiene mucha estacionalidad, el pádel tiene, pero menos. Julio y agosto son más flojitos, pero no es terrible. No es un drama. Bueno, que no es como el sector de la nieve, por ejemplo, que obviamente cuando no es invierno pues tal. Eso el pádel se juega todo el año, al final, eso tenemos la suerte. Pistas cubiertas y a correr. Genial. Pues creo que es un tema interesante lo que has comentado, que al final es, para resumirlo, es esto, ¿eh? Que esto no, o sea, me ha sorprendido, sinceramente, entonces, por ser... No tener una línea de crédito, sí estoy loco. No, pero es el ser valiente, el entender las claves de tu negocio y es que es lo de siempre. Si siempre escuchásemos la opinión de los demás y viésemos cómo hace el otro y no buscar tu propio camino, a ti te está funcionando. Ole tú. Y al final, creo que... Paso malas noches por no tener líneas de crédito, lo reconozco. Bueno, aquí hay de todo. Entonces, vale, muy claro, ¿no? 60% producto, el transporte. ¿El transporte lo cobráis o jugáis la de...? Ingresos, pero al final el gasto no puedes... Sí, pero es un gasto. O sea, es un gasto, es un ingreso que después lo tienes que pasar a gasto, está claro. Vale, genial. Y ese 10% de marketing, que aquí entiendo que entra inversiones en Google, Meta, principalmente. Google, Meta, productoras externas de que grabamos spots, patrocinios de eventos, patrocinios de influencers, otros canales de marketing, bueno, todos los canales de marketing, el SEO, al final hay cosas que tenemos externalizadas, como a día de hoy es SEO, la parte de SEM está externalizada. Bueno, todo esto iría a marketing. Marketing, vale, ahora entraremos en ello. Vale, perfecto, pues cristalino y creo que es un gran tema, el tema de la financiación mediante producto, el pronto pago, negociar márgenes, o sea, trabajar muy bien esta parte.
es que el pronto pago al final haces un múltiplo del año de todas las veces que puedes mover el dinero y es interesantísimo. Hablemos de esto. ¿Esto tú ya lo empezaste a hacer con el otro proyecto o cómo has ido aprendiendo de esto? No, he aprendido muchas cosas con el pádel. No, el pronto pago lo aprendí aquí y de repente había gente que te ofrecía muy buenos prontos pagos y eso es, te hablo de 2-3%. Ostras, un 2% o 3% a 30 días a mí me sale. O sea, a mí me sale. Si haces un movimiento al año completo es muy interesante. Si consigues rotar los productos lo suficientemente rápido. Claro, que esa es la clave, ¿eh? Que haya una demanda alta, que los productos... O sea, que no es como una cometa de kitesurf que vale 2.000 euros, 3.000 euros y que obviamente... Sino que son tickets que hay un flujo de ventas constante semanal, digamos, y que tú sabes que a 30 días ese volumen, más o menos con tu histórico, es un riesgo, pero es un riesgo asumido, ¿no? Que es controlable. Total. Qué chulo. Vale. Muy interesante. Cuando haces este tipología de acciones, y no hemos ido al go-to-market, pero ya me estoy liando, ¿haces alguna acción específica de rollo? Vale, ok, shopping, meta, pero email marketing a tu base de datos de, hey, nueva entrada de producto, ¿hacéis alguna acción en concreto? Bueno, ahí tenemos que hablar ahora con mi equipo de mail marketing, pero bueno, siempre que haya ofertas, siempre que haya rebajas o que lleguen las nuevas colecciones, sí, el mail marketing es fundamental. Es clave, ahora hablaremos. Genial, pues bueno, nos hemos quedado en el 23, pero bueno, 24, que has dicho que había fiesta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? A 23 pasamos a facturar 9 millones y medio. ¿Perdón? ¿El 23? 9 millones y medio. Wow. Ok, vale. Sí, bueno, pues al final es un año en el cual nos adaptamos muy bien. Diría que es el año que mejor lo hacemos, honestamente. Porque el mercado estaba muy mal, pero supimos jugar muy bien. Y creo que acertamos bastante en compras, acertamos bastante en momentos, arriesgamos cuando había que arriesgar. Creo que hicimos las cosas bastante bien. Porque hay un momento en que grandes players están sufriendo mucho. Y 2024, pues, ha sido un año, bueno, también se ponen más fuertes algunos competidores, se ponen más tensas algunas relaciones con algunas marcas y, bueno, conseguimos volver a crecer, pasamos de 9,5 a 16,5. O sea, también está bastante bien. Y creo que estamos en una situación en la cual estamos algo más estables. Cada vez conseguimos tener esa estabilidad, como tú dices, sin líneas de crédito, respirando con bombona de oxígeno en muchas ocasiones, pero bueno, haciendo las cosas bien y con ganas de darle un mejor servicio, que creo que es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Nosotros estamos posicionando como la tienda online de pádel. Es decir, nosotros estamos haciendo spots. El año pasado hemos hecho 4 spots de marca bien rodados. Si te metes en nuestro Instagram verás grandes spots que, joder, eso creo que nadie lo está haciendo. Nosotros estamos creando un valor a la marca Padel Pro Shop como tienda online, ¿no? Queremos crear un valor. Y esto, si no me equivoco, no se ha hecho antes del mercado del pádel. En el mercado del pádel se han hecho empresas muy fuertes, grandísimos competidores que tienen sus tiendas, que tienen tal, pero que de la forma de marketing, que para mí es marketing online, no lo han hecho. Y nosotros estamos explotándolo por ahí y desarrollando esa imagen de tienda online. Hablemos también de este punto, ¿no? A día de hoy vuestro canal principal es online, es decir, es vuestro propio e-commerce. ¿Trabajáis con algún marketplace o tenéis tiendas físicas? No, o sea, en Marketplace trabajamos ahora con Decathlon y Amazon, pero no es todavía nuestro foco, espero que crezcamos por ahí. Y tiendas físicas hoy por hoy no tenemos en corto plazo, veremos en un futuro, pero nuestro mercado es el mercado online. Es lo que sabemos hacer y es lo que yo tengo conocimiento y creo que la mayoría de mi equipo que lleva ya conmigo 8 o 10 años tiene conocimiento y donde nos podemos defender bastante bien. Entonces, hablando de caras al 25, ¿no? Palancas que consideras claves de crecimiento en base a lo que habéis hecho estos últimos años y los crecimientos que ya has hecho y cómo lo planteas. 2025, bueno, planteo, hay muchas estrategias, pero sobre todo la idea es que yo sea capaz de salir atrás y reorganizar cada uno de los departamentos, es decir, ser capaz de colocar y ayudar a los departamentos a que cada uno trabaje de su forma máxima autónoma para poder seguir creciendo y haciendo una visión a la empresa a largo plazo. Luego tenemos ciertos proyectos que aún no están desarrollados y tampoco puedo comentar del todo porque al final si no nos podría copiar la competencia, pero tenemos idea de desarrollar para que
cliente se sienta parte de la marca. Eso es lo fundamental. Y luego, por otra parte, pues bueno, creo que en la parte de e-commerce lo hacemos muy bien y creo que pues, vamos a intentar dar un salto más dentro de la parte de e-commerce a seguir creciendo. Serían un poco las dos facetas. Conseguir que yo me abstenga un poco y pueda ver todo más como un ente completo y poder ayudar a que cada uno de las personas que manejan los equipos funcionen y luego, pues, como te digo, hacer que el cliente se sienta parte de la marca. Esos son los objetivos de 2025. Tema facturación, que veo que es lo interesante. Al final buscamos crecer hasta 23 millones en 2025. Realmente es un crecimiento, pero no es un crecimiento tan fuerte como el que llevamos anteriormente porque creo que hay que a veces parar un poco para poder crecer más fuerte por una sencilla razón. Llevamos creciendo a ritmos de 80-100% 4 años y el desgaste mental es total. O sea, al final los que llevamos ya tiempo, pues necesitamos un año de hacer las cosas un poco mejor, pulir cada uno de los detalles de la cadena de valor desde que se pide al proveedor hasta que hay una reclamación en atención al cliente. Son muchos y poder revisar si cada una de las cosas está funcionando correctamente. Y creo que no es obvio, ¿eh? Sí. No, al final las cosas hay que hacerlas bien. No hay que hacer nada nuevo extraordinario. Es coger cada una de las cositas y hacerlas extraordinariamente bien, pero no hace falta que cambiemos todo. No creo que estamos haciendo las cosas bien, hay que seguir haciendo las cosas como estamos haciendo. El mercado creció un 20-25% anual, solamente por el recorrido y continuidad del mercado nos va a funcionar, pero queremos pulir cada una de las bases o cada uno de los departamentos de la empresa para poder meter un acelerón y decir, el año que viene hacemos 50 millones. Claro. Hablemos también de este punto, hablando de crecimiento, ¿no? Que al final, también viendo lo que veo en otros multimarca, crecimiento de catálogo o verticales, pero claro, manteniéndote dentro del pádel, crecimiento de mercados a nivel online, lo que comentabas, o canales de venta, pero online pues puedes ir a buscar otros. ¿Cuántos mercados estáis actualmente? Todo el mundo. Todo el mundo. Es decir, a nivel idiomático, ¿cuántos idiomas trabajáis? Mira, ahora mismo estamos trabajando en la traducción, pero la idea para mediados de este año es español-inglés, francés-alemán, italiano. Entonces, con estos idiomas, vale, perfecto. Prácticamente todo el mundo. Claro, y aquí vas con las divisas locales, ¿no? Bueno, no, la verdad es que hoy por hoy trabajamos en euros. El mercado está muy acostumbrado, mira, algo que hay que conocer el mercado está muy acostumbrado a comprar en euros, porque todas las grandes tiendas somos españolas. Estamos valorando meter el dólar, pero el mercado está muy, muy acostumbrado a comprar en euros. O sea, me refiero a saber los precios en euros. Vale, genial. Entonces, producto, lo que hemos hablado, gran parte del podcast, estrategia de compra, hacerla bien, lo que tú dices, ir puliendo las operaciones y más de todo lo que vais aprendiendo. Has hablado del equipo, que al final es fundamental, ¿no? El ser un equipo fuerte, que lleve mucho tiempo en la casa, que ya se lo conozca, que obviamente sin vicios, ¿no? Sino siempre con la filosofía de ir mejorando un 1%, que esto es clave. Mercados tocado. Y después la parte que sería marketing, que lo que estábamos hablando, de hacer marca, dar un buen servicio y algunos temas que por ahí que tampoco desvelaremos, ¿no? De llegar al 25. Vale. Bueno, como te digo, no vamos a hacer nada increíble, vamos a hacer cosas que ya hacíamos, hacerlas algo mejor. Claro, sí, 100%. Vale, perfecto. Entonces, centrando en la temática principal del podcast, ¿no? Que con la broma llevamos 50 minutos, pero bueno, creo que han salido muchas píldoras. Hablemos del go-to-market, ¿no? Hemos hablado de toda la parte de estratégica más de compras, operativa. Hemos tocado algunos palos a nivel de search. Entonces, a nivel para tener un poco la foto del analytics, sin entrar en porcentuales concretos, ¿cómo sería el split de canales? Me encantaría decirlo exacto, pero no tengo los datos hoy por hoy. Vale. Sí, el paid ya es menor al 50%, que era uno de los objetivos. Sé que el SEO ha crecido y torna al 20% y sé que el directo es bastante grande. Pero no te sé decir los datos exactos porque hoy por hoy es una parte que tengo delegada y tengo un director de marketing que funciona muy bien y que al final lo controla él. Pero sé que el paid era un objetivo que fuese menor al 50% y lo hemos conseguido. Y sé que el canal directo, mail marketing y SEO han crecido mucho el último año. Pero no te sé decir exactamente los porcentajes. Me encanta como el planteamiento de vamos a reducir el paid a nivel porcentual, que no significa a nivel incremental a nivel de budget,
pero sí a nivel porcentual. Entonces, ¿por qué tomáis esta decisión? Que puede que sea muy obvia para la gente que estamos en el sector, pero creo que es interesante también hablar de este tema. ¿Y qué canales potenciáis para que esto suceda? Bueno, es importante porque tiene un riesgo, que es que Google mañana de repente decide cambiar las pujas o sucede algo, Google peta un día y de repente dejas de facturar. Puede pasar. Es que tiene un riesgo centrarte en solo un canal tan fuerte como es el Paid. Evidentemente es un canal que en ciertos momentos, Black Friday y tal, le puedes meter billetes como una locura, pero hay que intentar no ser dependiente de un solo cliente. Esto es como cuando dice un proveedor, no, es que Mercadona me ahoga. Claro, si Mercadona te compra el 90%, pues claro que te puede ahogar porque si no, dice, te dejo de comprar y no puedes no venderle. Pues con Google pasa algo similar y hay que tener cuidado porque tiene un arma de doble filo y hay que controlarlo. Evidentemente es estupendo, nos da muchísimo tráfico, pero hay que intentar potenciar. ¿Y qué otros canales hay que potenciar? Pues hombre, con el crecimiento que tenemos año tras año, el mail marketing desde luego, porque es el más económico y son clientes que ya te conocen. Y como damos un buen servicio, están contentos y es posible que les fidelicemos para que hagan una segunda compra. Luego, las redes sociales orgánicas también funcionan muy bien. Creo que en redes sociales somos por seguido la segunda más grande, pero en engagement somos la número 1 holgadamente. Y luego canales, pues, como decimos, puede ser por Meta, que al final es otro paid, pero no se calcula, nosotros lo tenemos separado porque no lo consideraríamos en el mismo, simplemente porque Google al final es un canal en el cual la gente está mayoritariamente en search buscando pala de pádel y en paid de Meta es en general principalmente en marca, excepto que sea una promoción que no es algo que busquemos mucho. Y luego tenemos otros canales que están incipiendo, como puede ser TikTok Shop, etcétera, etcétera. Sobre el tema del SEO, me encantaría darte más datos. Sé que estamos haciendo avances, también hemos trabajado muy bien en nombres de jugadores, hemos trabajado muy bien en producto en concreto. Ahora que empezamos a tener un dominio más potente, empezamos a ir ya a categorías, intentar posicionar categorías más grandes, como puede ser palas, como puede ser tienda, como puede ser zapatillas. Pero hemos intentado seguir un poco la pirámide hasta poder llegar a las grandes categorías porque nuestro dominio, quieras o no tenía esa potencia de ranking que podían tener los competidores. Esto es y ahora entramos en la parte de SEO, que es lo que comentas. Es decir, cuando empiezas, y más si es un dominio que no tiene histórico, porque a veces incluso cuando compras un dominio, si ese dominio antes estaba indexado para tu sector, eso te puede beneficiar. Esto, pequeño matiz, importante antes de comprar un dominio, ver qué había, ¿vale? Esto con archive.org lo puedes ver, porque si hay algo porno o algo chungo, ese dominio puede que esté penalizado, entonces parece una tontería, pero no lo es. Y por consecuencia, lo que comentabas, cuando arrancas, y has tenido la suerte de que ese proyecto antes fuese una tienda de pádel, tienes que ir sembrando poco a poco, porque Google al final, pues, es triste, pero es así, pero te tiene que validar. Y lo que también decías, ¿no? Al principio necesitas de ese Google Ads de shopping principalmente, tienes producto, tienes precio, te genera las ventas y es lo que te genera el propio negocio, ¿no? Y poco a poco ir sembrando en Google e ir entrando con esas keywords long tail, ¿no? Que son menos competidas y que incluso lo que tú decías, que si hay en ese momento que la oferta era tan limitada y tú vas a aparecer y te van a comprar, ¿no? Con ese CPC, coste de adquisición menor. Vais sembrando y ahora lo que decías, hasta que SEO es un 20, ¿no? Un proyecto de 4 años. Entonces, también dar contexto a esto y dar visibilidad de que hay muchos e-commerce, y me he encontrado con esto cuando me llegan proyectos a hacer el SEO, Google Ads, que plantean hacer todo su go-to-market con SEO. Y no es realista, porque al final es muy, muy complejo que a nivel de ventas y flujo de caja te pueda financiar, pues lo que tú decías, la compra de stock. Total. O sea, es que es un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, creo que en vuestro caso, 4 años, ya tenéis nombre, os buscan por direct, ya tenéis un porcentual interesante, tenéis email marketing, puedes invertir ese 10% de marketing, o sea, no es lo mismo un 10% de 5 millones que de 10, que de 20 a nivel de inversión. Y luego es muy importante esa inversión en paid, ser capaz de acotarla para llegar a la gente que quiere comprar en el funnel. No es lo mismo ir a atacar todo el funnel a ser capaz de mejorar tus campañas para llegar a la gente que realmente te interesa, porque además tienes todos esos mails que hoy en día Google sabe todo y sabe quiénes son amigos de, y con todo eso pues se optimiza mucho más. Y además, si consigues llegar a esa gente y por otro lado eres capaz de mejorar tu página web, la gente que llegue tenga más probabilidad de compras, pues
todo ello hace que no tengas que invertir tantísimo en paid y lo veía el otro día, este año hemos facturado eso, de un 70% más que el año pasado y en sesiones tampoco hemos crecido tantísimo. O sea, no es una locura de que hayamos crecido. O sea, hemos sido capaces de más o menos mantener, evidentemente, a la alza, pero no un pico de un 70%. No es un 80 de tráfico y un 70 de ventas, sino que puede ahí que tengas clientes recurrentes, ¿no? Que eso es clave. Luego SEO, luego tal. No es, a lo mejor el paid lo hemos mantenido, pero claro, mantienes el paid, crece un poquito el resto. No es tanto la diferencia, es como si hubiésemos crecido el paid, porque entonces se nos iría más arriba. Claro, y la tasa de conversión para clientes que ya te conocen o incluso cuando suele ser orgánico, Organic Shopping, por ejemplo, que es la parte de Google Shopping, pero de orgánico, la tasa de conversión es bastante buena porque normalmente cuando posicionas por allí es porque ya tienes precio y tienes una buena UX. Entonces, vale, para hacer como la foto es primeros años Google Ads, tienes el proveedor, tienes producto. Posible. Claro, es que si no, bueno, si lo es, estaría encantado de saberlo, ¿eh? Pero a priori lo que hemos visto es esto y lo que decías, ahora un objetivo real es seguir creciendo, puede que no a 100% interanual, porque también es todo, pavimentar, estructurar el equipo. Un poco lo que decíamos, es que hubiese una compra dejándome una noche abierta en el PrestaShop es una locura. Eso es algo que no tenía mucho sentido. Pues a veces llegan eso, pero eso es algo muy aislado, eso no debería de suceder. Tal cual. Entonces, vale, la parte de Google muy clara, ¿no? La parte de Google Ads como socio que se tiene que vigilar, por lo que decíamos, lo mismo pasa en Booking o cualquier, también incluso Marketplaces, ¿no? Si te chapan Amazon, te bloquean, que esto hay historias de terror, te quedas, o sea... Sobre todo en Amazon. Sí, que ese es otro melón que tocaremos. Y el SEO, pues ir sembrando, ¿no? Por ese canal de search, de lo que decíamos, ya sea SEO en Google, en Bing, o en el siguiente buscador o incluso ahora con ChatGPT que se habla mucho. Genial. Y esto obviamente retroalimenta el direct. Redes sociales con un multimarca. Has tocado bastante este tema. ¿Cómo lo planteáis? Y has hablado del engagement. Mira, en las redes sociales hay que hacer cosas que sean interesantes para la gente. O sea, esto es la fórmula. Entonces nosotros justo al empezar dimos con la clave de poder hacer cosas que no estaba haciendo la competencia pues parecía MediaMarkt, poniendo todo el día pala 199, tachado 110. Y nosotros no fuimos por ahí. Fuimos por dar valor, con reviews de producto, con fotos exclusivas de producto cercano, no cogiendo solamente las fotos de los distribuidores y funcionó. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues darle interés. ¿Cómo sería engagement? Pues ofreciendo lo que le puede interesar al cliente, al final, al seguidor y a la persona que tiene que dar a ese botón de seguir y cada vez que vea un post darle un like a la publicación. Claro, que no es tan evidente, pero que hay proyectos que también que no son directamente del sector deportes, pero Plátano Melón lo hacen muy bien. Wow. Esta gente a nivel de Media Company es un gran ejemplo, que ha pasado por aquí por el podcast con Ana y lo comentamos. Después también, o sea, hay muchos proyectos multimarca que incluso después han derivado a hacer producto propio también, pero hay esta parte que a veces me gusta decir, ¿no? De primero eres un media company o estamos derivando a ser media company y después vendes producto a través de esta comunidad, ¿no? Porque tú decías, al final, quieras o no, Google Ads también es un precio a pagar a nivel de marketing, de esa P&L. Entonces, a veces puedes, lo que comentábamos, pues mira, prefiero no crecer tanto este año para no seguir esta tendencia porque yo sé que a 5 años vista esto puede ser un peligro, ¿no? Y el crear esta comunidad con contenidos. YouTube, o sea, cuando has hablado de estos contenidos interesantes, ¿qué planteáis? ¿Entrevistas a profesionales de pádel o cómo lo jugáis esto? En YouTube tenemos vídeos con algunos influencers que hablan de reviews de palas y demás. Y luego con YouTube, este año ahora nos movemos a una oficina más grande donde tenemos una sala de grabación donde vamos a poder grabar mucho más fácil y tener un set, hablamos de podcast y demás, que espero que nos valga. Y por ahí, pues, es grabar y dar contenido extra alrededor del mundo del pádel, de cómo se fabrica una pala, pues poder entrevistar a gente que esté dentro de las mayores marcas y que nos hable de ese mundo. Bueno, saber cómo poder llegar a dar a ese público de pádel lo que le interesa para que vea tu marca todo el rato. No es lo obvio, ni es fácil porque es lo que dices, montar un equipo solo para la parte de media. Y esto es una inversión upfront porque esto no es performance, que es lo que estábamos hablando, o sea que es marca. Entonces, este equipo de media, se ha hablado de infraestructura también, pero ¿cómo sería o cómo lo planteáis hoy? Esto es un equipo de marketing.
Eso es parte del equipo de marketing que desarrolla pues, ya te digo, es algo que vamos a desarrollar ahora más, pero el equipo tenemos, por un lado, lo que decíamos de los influencers, que eso es freelance de la empresa, y luego el equipo interior, pues que tenemos gente que tiene especialidad más en diseño, más en todas las partes de marketing, que es bastante variado. Pero al final, pues poder darles un espacio donde puedan grabar y sea muy fácil de llegar, colocar las luces y que el sonido se coja directamente y que sea solamente grabar, te simplifica muchísimo el trabajo. No, y que es lo que decíamos, al final la operativa de un e-commerce es una, pero después el crear todo este ecosistema de creación de contenidos, edición, difusión, es otro melón de la hostia. Vale, bueno, challenge accepted, ¿no? Buen reto, genial. Vale, pues lo dicho, tengo por aquí el Instagram, voy bicheando, así que muy interesante este punto. Has hablado de influencers, entonces los influencers, y esto sí que en algún sector se hace, no sé cómo funciona en el sector del pádel, la colaboración con las marcas, es decir, la marca pone algo de inversión y tú también haces el curro y entre los dos sacáis esa acción de comunicación, digamos. ¿Aquí también pasa que una marca te da X por hacer una acción con influencer? ¿Cómo funciona? Normalmente aquí las marcas hablan directamente con los influencers y nosotros tenemos nuestros influencers para que digan, compra este producto de esta marca en Piperson. Ellos se buscan la vida con las marcas y nosotros les pagamos por variable de ventas, por código. Vale, entonces es como un modelo de afiliación, por así decir. Es decir, que un código de X influencer y todas las ventas que entran por ahí se le comisiona, ¿no? Como si fuese un programa de afiliados. Exacto. Vale. ¿Este programa de afiliados tenéis algo? ¿Es una app? ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿O cómo? Sí que ahora estaban desarrollando una app hasta ahora, pues sacamos el SQL mensualmente y les pagamos sobre el porcentaje de lo que hubiesen vendido. Vale, genial. Bueno, al final es como una relación win-win, ¿no? De, hey, vamos a éxito, si tú lo haces bien y funciona, tú ganas y también para ti es un coste variable que añades a esas ventas, ¿no? Exacto. Que eso implica más marca también, porque al final es la visibilidad de la misma. Total, y al final en la primera compra el cliente puede luego decidir volver a utilizar el código o se olvida del código del influencer o vuelve por otra cosa o vuelve a utilizar el código del influencer, que también está bien. Tenemos todas esas opciones, claro. Es muy interesante, sobre todo en el sector con deportes como el pádel o incluso deportes que hay. Esto, llámale, yo también tengo una experiencia en el sector del taekwondo con Daedo y no es lo mismo el contratar un profesional del taekwondo. Bueno, el pádel no sé cómo está, pero me imagino que está bastante alto. Pero es esto, ¿no? Que hay mucho micro influencer, digamos, y suelen ser relaciones bastante ganadoras para las dos partes. Y sobre todo para la multimarca. Influencers, como hablen del producto exacto, puede funcionar muy bien. Tiene que ser macro influencers para que funcione muy bien. Claro. No, es clave. E incluso derivados de otros sectores. Es decir, si un cocinero que es famoso y practica el pádel y puedes utilizar ese filón, ¿o no debería? De tanta pala. No. Vale. Vende palas todos los días y que su audiencia son de pádel. Esa es la clave. Exacto. Vale, genial. Pues genial. Marketplaces, hemos hablado de Amazon y de Decathlon. ¿Decathlon qué tal? ¿Cómo está? Llevamos mes y medio con ellos, no te puedo dar. Mes y medio, vale. Genial. Y Amazon... Sí, perdón, di. No, Amazon, bueno. Yeah. Amazon es complicado. Es muy complicado. Su plataforma es un desastre. Te cierra la cuenta por cualquier chorrada. Hacer las conexiones API no es tan fácil. Son súper permisivos con las devoluciones. Es complicado, ¿eh? La gente que se dedica a Amazon yo le aplaudo, honestamente, porque tiene un trabajo de chinos. No, y es lo que te dices, que depende del volumen de facturación que muevas y el porcentual que dependa de tu negocio, te puedes llevar sustos brutales. Nosotros tenemos un cliente que es Complementos para AVE, que esto también vino al podcast a contarlo. Claro, te chapan la cuenta de Amazon y representa el 80% de tu negocio. O sea, te puedes jugar por cualquier tontería y te tienen 3 días cerrado. Y de repente tienes a 10 empleados que no los puedes pagar. Esto es una locura. A día de hoy, marketplaces que depende a nivel de facturación. 5%. Es una ruleta, lo de marketplace. 3-5%, no te sé, irrelevante. Claro. No, y además que los márgenes ahí después se tienen que mirar bien. Son complicados, porque al final Amazon se te queda un 20%.
si sumas todos los gastos que te cobra hasta por respirar, se te puede ir un 20%. Y un 20%... Claro, pero un 20% tienes que vender, o sea, después sacas el IVA. Bueno, del P&L, pues ahí lo tienes. Si se lleva un 20% y 60 en producto, te quedan 20. Claro, y encima Amazon tienes que ir a precio sí o sí, porque si no la buy box hay... Y en los productos que vas a precio no te quedas con ese 40% de margen. Vas en los accesorios que vas con un 30%. Entonces ya empiezas a hacer cálculos y como se te quede mucho tiempo en el almacén de allí, bueno, está justito. No es obvio, no es obvio. Es un tema y hay productos y productos. Entonces, bueno. Y de repente te peta un producto que funciona y ¡pumba! He vendido 300 palas de este modelo en 2 días, claro. Es que hay una demanda en Amazon que es insaciable. O sea, tú consigues que de repente una pala sea de las económicas, sobre todo, de estas de 60 euros, que se coloque en la buy box y de repente se coloque bien en el listing cuando pones pala de pádel y de repente haces ¡pumba! En un día me he quitado 200. Es así, ¿eh? Es así. Wow. Sí, un día es un poco mucho, pero... No, pero esto a nivel logístico te aprieta un montón, al final, sí, y es ver ahí... Márgenes al fallo, eso sí. Claro, no, ahí te despistas y puedes estar vendiendo 200 palas palmando pasta. Sí. O sea, sí, hay que tener mucho cuidado. Nosotros ha habido cosas que hemos vendido perdidas en Amazon seguro y hemos tenido que decir, para perder dinero no nos ponemos. Y además que en Amazon no haces marca, entonces... No, y te canibaliza el propio search. Total. Al final estás dando una URL, digamos, de producto que tiene mucha autoridad, que busca un producto y posiciona. Ese es otro tema. Ya no solo Amazon, cualquier marca. Mira, ahora esto es en primicia. Estamos haciendo un estudio analizando todo el tráfico orgánico en España de los diferentes top 100 e-commerce y viendo tendencias, ¿no? Y al final, de e-commerce multimarca, están evolucionando todos a marketplace. ¿Dónde quiero llegar? Que el que es multimarca y que obviamente no, que es vuestro caso, ¿no? O mi caso con la tienda de surf, otros casos que no hemos abierto, no vamos a hacer, o de momento no vamos a abrir un Miracle y vamos a hacer marketplace porque no es el playbook. Ostras, es un arma de doble filo, porque al final entras a competir con una misma SERP a nivel de categoría. Lo que hablábamos antes de la categoría es lo mismo. Si un Decathlon, por decir algo, no sé cómo va de pádel, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay nichos muy nichos, como puede ser el caso del wingfoil, que ahora es un deporte que está creciendo, que tienen muy poco catálogo. Si ahora le inflo todas las marcas que he conseguido y lo pongo en Decathlon, la categorización y el shopping me van a canibalizar con la P&L, que es lo que hablábamos ahora de los márgenes que te restan. Claro. Es un tema que se tiene que vigilar. Entonces, a veces es como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Con este tema de los markets. Así que, bueno, es un melonaco. Vale, pasemos a algo más bonito y idílico, que es tener clientes en tu base de datos. Email marketing. ¿Trabajáis con Klaviyo? ¿Alguna otra herramienta? Trabajamos con Connective a día de hoy. ¿Con Connective? Vale, genial. ¿Y qué tal? No te sé decir, sí que hay debates de posibles cambios a Klaviyo, que estamos conectados con Connective. Sí que ha mejorado muchísimo el año pasado. No te sé dar datos exactos. Pero sí que ha sido un buen año en tema de email marketing. Bueno, lo que hablabas, ¿no? Si hay un objetivo claro de bajar paid, email marketing, toda la base de datos de estos 4 años, trabajarlo, ¿no? Tenemos cerca de los 150.000 clientes, algo así. Bastante. Ese es el tema, ¿eh? Eso es lo que paga la fiesta. Eso es lo que paga la fiesta. O sea, al final, el cliente que le das un buen servicio, que habla bien de ti cuando va a jugar mira qué pala tal, por eso. ¿Utilizáis algún tipo de get member, rollo? Si utilizáis alguna estrategia de trae a tu amigo y lo típico que hacía, ¿sabes? N26, vale, ahí hay un melón. Bueno, vale. Vamos a hacer en 2025, por ahí va. Vale. Cositas. Vale, genial. No, es un buen tema. Al final el mejor comercial es un cliente contento. Por ahí van las noticias de 2025, sí. Vale, genial. Vale, pues tampoco te vamos a sacar más cosillas. Creo que hemos tocado muchos palos. Llegando a la parte final del podcast. Antes de llegar a la parte final del podcast, has comentado, que lo he visto ahora también en YouTube, los spots publicitarios, que están muy currados. Experiencia de esto, ¿por qué hacéis un spot? ¿Cómo ha ido? Y consecuencia del mismo. Bueno, pues porque al final, si quieres diferenciarte de la competencia, hay que hacer publicidad y los spots son la base de la publicidad. Y a día de hoy, impactar con esos spots, tanto en Instagram como en YouTube, principales canales como otros tantos, es bastante fácil. Entonces, es cierto que tú montas una tienda de palas de padre y dices, yo monto una tienda, vendo palas y ya está. Pero si tú quieres montar una marca
de una tienda de palas, tienes que hacer esto. Y bueno, es caro, pero al final la gente te va reconociendo y la gente te va dando y Padel Pro Shop y Padel Pro Shop. Puedes quedarte atrás o no. Y por nuestra parte, pues queremos seguir con ello y ir desarrollando. Ahora estaba mirando en relación a estos spots que tenéis en YouTube, de los vídeos más populares, y es chulo también porque es esto, porque los spots están ahí cerca. Es decir, siendo spots el concepto más de visibilidad de la propia marca, que no es una entrevista o no tal, ostras, está teniendo impacto, ¿no? Entonces creo que también es lo que comentas, muy interesante que al final es la propia distribución por las redes que ya estáis sembrando cada día. Porque en televisión, ¿esto lo habéis movido? Televisión no. Al final de cuentas es una línea muy internacional, entonces algo tan nacional no nos meteríamos. Claro, porque a nivel, vale, esto no lo hemos tocado, pero también para dar contexto, a nivel de ventas, porque España es un gran, o no lo sé, pero a nivel pádel creo que es importante, pero ¿cuál es el split de mercados de ventas? España tiene el 25% de las ventas. Vale. Europa llega hasta el 55%, sumando España, y el 45% restante es fuera de Europa. Vale. ¿Europa? ¿En qué países se juega o hay una tendencia clara de pádel? Italia, Portugal, Francia, o sea, el sur de Europa, ¿no? Suecia, Holanda, Bélgica. Esos son los que funcionan. Vale. Más España. Claro, obvio. Entiendo que estos datos también los trabajáis con las marcas, ¿no? O sea, me imagino que hay reportes, las marcas, ¿no? Van dando información. Interesante la zona de Benelux, todo lo que es Holanda. Ahí se juega mucho al pádel y ya llevan tiempo jugando, ¿eh? En Bélgica, Holanda lleva mucho tiempo. Si te fijas, World Padel Tour y Premier Padel llevan teniendo allí parada hace tiempo. Donde hay las paradas Premier Padel es donde realmente más o menos está el pádel candente. Vale, encima vienen a veranear aquí, así que tiene sentido. Genial, interesante, muy interesante. Vale, pues ahora sí, que me quedaba este melón. Ok, pues va. Inspiración y motivación, ¿no? Llevas ya un rato emprendiendo y haciendo crecer este proyecto. Entonces, ¿hay algún podcast, libro, creador de contenido? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo te pones? ¿Cómo estás al día? Pues mira, por ir por libros, para mí libros así que me han impactado, Shoe Dog de Phil Knight, o sea, la biografía de Phil Knight, el CEO de Nike. Y también me gustó mucho hace tiempo de inteligencia comercial de Luis Bassat, muy conocido en España, el publicista que se presentó a las Olimpiadas y ganó el concurso de la ceremonia de apertura. Luego también estuvo en las elecciones del Barça, bueno, uno de los mayores publicistas. Luego, en tema pelis, no sé si lo preguntabas, pero en tema pelis soy muy fan de todas las historias de éxito, pues desde el fundador, McDonald's, Queen, Bohemian Rhapsody, que al final es una historia de emprendimiento de unos chavales que se montan su grupo. Todo ese estilo me gusta mucho cuando sacan películas o series de pues Spotify, por ejemplo, o la de... Es muy buena. Blackberry también, que en España es muy difícil de ver esa película, saca una peli de Blackberry. Vale. Sí, es complicado, ¿eh? En España creo que no tiene distribución todavía, yo la conseguí ver en un vuelo, lo lleva tiempo queriéndola ver, pero en España está complicado, no tiene distribución ni con Netflix ni con ninguna. Vale. Ese estilo me encanta. Y luego, preguntabas podcast, pues escucho Cafán, escucho ITNIC, bueno, varias cosas, pero es cierto que soy bastante de trabajar en lo mío. O sea, al final me gusta escuchar a la gente, me gusta fijarme, pero creo que tenemos que hacer bien lo nuestro y no hay que... Al final hay mucho ruido, hay mucha gente que hace muchas cosas muy bien y de repente escuchas esto y quieres hacer muchas cosas, pero también hay que mantener el foco, centrarse en hacia dónde vamos y mantener la línea recta, siendo sólidos y haciendo las cosas bien. Que no es una tontería, lo del foco. Y más cuando hay un montón de cosas que brillan y que te llegan, el perder el foco y el querer hacer el primer quick win y el saber decir que no es un tema. De hecho, es que saber decir que no es una de las cosas más importantes. O sea, si te digo la cantidad de amigos que me dicen, no, es que voy por equipos de pádel, ¿por qué no nos regalas? ¿Por qué no nos patrocinas? Digo, al principio dices a todo que sí, luego hay que decir a muchas cosas. Pero hay que saber qué cosas decir que no y qué cosas decir que sí. Y eso es muy bonito. Eso ya, sí, eres el crack. Si sabes tener clara la prioridad. Al final se va aprendiendo con el tiempo. O sea, yo en mi primer año de pádel pues me equivoqué en muchas cosas y a día de hoy me sigo equivocando en muchísimas. O sea, de que hay algunas que he aprendido. Pero cuanto más sé, o sea, cuanto más años pasa, cuanto más sé, cuanto más éxito aparente que tengo, más me doy cuenta, no tengo ni idea de nada. O sea, que para hacer una organización bien, no tengo, o sea, que es que te das cuenta que no sabes nada. O sea, que es que hay muchísimas cosas que hacer. O sea, yo cada día admiro más a Juan Roig y a Mancio Ortega. O sea, cada día
cada día que pasa, te juro que voy a comprar un mercado online o que voy a Zara, digo, es que estos tíos tienen una mente para haber sido capaz de pulir cada detalle de las cosas que suceden en sus tiendas y, por supuesto, de la cadena de distribución, que es algo que yo llego a la tienda y no veo. O sea, todo eso que consiguen hacer, que el mercado esté todos los días lleno, que no falte ningún stand de nada, o sea, es tan espectacular. Que sus productos estén perfectos, que vayan a la moda, que tengan los precios correctos, que las dependiendas tal. O sea, es tanta cantidad de cosas que es que te das cuenta y no sé hacer nada. O sea, esa es la realidad. O sea, es alucinante. Es alucinante y tenemos otros referentes de cosas tan básicas como comida y hacer camisetas. O sea, las dos cosas más banales y han conseguido hacer unos modelos de negocios brutales. O sea, Mercadona y Zara, bueno, pues no sabía, facturan lo mismo. Que es un dato que a mí me he puesto una cena y la perdí. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Yo decía, Zara muchísimo más. No, factura lo mismo. Luego, evidentemente, cada uno tiene sus beneficios porque un sector es uno y el otro es, además, no es pública. Sí, puedes buscar en Google, no te preocupes. Misma facturación. Yo perdí una cena. Pero es que es alucinante. O sea, yo de verdad, ahora estoy leyendo un libro que se llama De Cero a Zara, que es como la única biografía medio aceptada por Amancio Ortega, porque como sabes, Amancio no habla de nada, tal, pero permite a sus amigos hablar con el tío que lo escribe. Y es interesante que él es lo mínimo, ego mínimo todo, cuando se le da lo mínimo. O sea, en todo lo mínimo el tío trabaja 1000 horas. ¿Cómo se llama el libro, perdona? De Cero a Zara. De Cero a Zara. Vale. Bueno, ya tiene ya unos años, pero está bastante... Bueno, voy por la mitad, tampoco lo he terminado, pero está interesante también para poder entenderlo, ¿no? Y de Juan Roche no se ha hablado nada, pero vamos, una empresa que además ha conseguido hacer eso sin salir a oferta pública de adquisición, como no sé, no está en bolsa. Y es que, vamos, no es el mayor supermercado de Europa porque de momento solamente tiene España y Portugal, pero todo yo voy mucho a Alemania, todo es persona que viene a España y entra en Mercadona y dice, ¿cómo puede ser que tenga esos precios, que tenga esa calidad? Es alucinante. Bueno, y si no has probado la aplicación móvil, yo en Instagram varias veces he hablado es que en 3 minutos hago la compra y me llega en el intervalo de 1 hora que yo decida 2 días después. Y además, si algo me he equivocado, hasta el día anterior a las 8 de la noche puedo cambiar el carrito de compra con una facilidad que además no sé cómo tiene el checkout para que no me pida el reconocimiento ni el número ni nada. Es increíble. O sea, lo de la aplicación de Mercadona carga con cero, con mala conexión, carga rapidísimo, todo hiper sencillo. A mí me ahorra, de verdad, 1 hora y media a la semana la aplicación de Mercadona. Y todavía tengo gente que me dice, no, es que hay que pagar 7 euros de envío y manipulación. Y digo, joder, 1 hora y media y tengo que ir además al supermercado. Luego te lo traen a casa en las bolsas de frío, la bolsa de templado, digamos, y las cosas que van fuera. Te lo traen, o sea, congelados, nevera, fuera. Y te lo traen separado en 3 bolsas cada una para que tú llegues y solamente tengas que hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se te ocurriría ir al supermercado y separar las cosas porque va a ir luego al congelador, que va a ir luego a la nevera y que va a ir luego a la despensa? No, pues ellos te lo traen en 3 bolsas y te lo entregan así y digo, es que solamente colocarlo en casa ahorro 10 minutos. Esto es de genio, o sea, esto es de ir por delante y es algo tan sencillo como ir a hacer la compra. Pues a mí me ahorra 1 hora y media a la semana. No, o sea, creo que tenemos mucha suerte también con los ejemplos que acabas de comentar, que son de aquí, que son muy terrenales, lo que dices, ¿no? Y al final es entender muy bien a tu cliente, lo que tú estabas hablando ahora, al final el concepto de pagar ese trade-off de esos 7, 8, da igual, 10 euros de envío, es por lo que se entiende muy bien quién es el cliente que compra esto, ¿no? Bueno, que al final es el tiempo, es ahorrar tiempo e incluso pensar, porque el hecho de tener una app y tenerlo ya, digamos, el wishlist, ¿no? Ya prehecho, es que te lo simplifica. Al 100%. Lo que me dice la gente, no, es que a mí me gusta ir a la compra a elegir. Yo a mí también me gustaba, hasta el día que compré el mercado online y dije, no vuelvo al supermercado. O sea, si necesitas una urgencia, vas, evidentemente. Pero más o menos haces un cálculo de la semana, haces la compra rápido y te lo has quitado. Y de repente te das cuenta que estás ahorrando tiempo. Y en ese momento es cuando dices, qué maravillosa la vida, gracias. 100%. 100%. Dejaré esto, sobre todo el libro de Amancio, que no lo tenía ubicado y creo que es interesante también, con el contexto también que has comentado, que no hay mucho, y la película de BlackBerry, a ver si alguien la trampea. Sí, hablando de e-commerce que te gustan, que no sean los típicos, ¿cuáles plantearías? El que más me gusta es el que más arruinado ha estado, que está dando.
Vale, Zalando. Bueno, pero han recuperado, bueno, no lo sé, he visto algunas noticias, nada, ¿eh? Vale, Y vale. la semana pasada subieron en bolsa muchísimo y tal. A mí me encanta porque compras, es súper fácil de volver, pero claro, han hecho un sistema de negocio que pierde el dinero. Entonces, me encanta la interfaz, me encanta cómo funciona, me encanta lo fácil que es comprar, pero aunque tengan todo eso, claro, si el modelo de negocio no funciona, entonces, pues si tuviese que decir aplicación móvil o web que compra, pues ya te he dicho que es Mercadona, desde luego, porque además eso sí ganan dinero. Y luego PC Componentes también me parece hablando un poco de webs online en España, PC Componentes me parece que funciona estupendamente. 100%. Bueno, ejemplos muy claros y Zalando y PC Componentes también grandes ejecutores a nivel de e-commerce y de online, que se puede aprender un montón. Y también estamos viendo esta tendencia, ¿no? De incluso cierre de algunos proyectos como creo que es Sigma Sports, bueno, que es el grupo alemán, que las están pasando también canutas. También había Westwing. Es el de Tennis Point. Sí, correcto, que tiene bueno, tiene un montón de tal y esto los ha pasado, están pasando canutas. Pero por también lo que dices, al final tienes que tener un modelo de negocio que sea rentable y que esto no es todo a paid y fiesta, porque no es para nada así, ¿no? Y si no pasa lo que pasa cuando ya no deja de sonar la música y no hay inversión. Entonces, aquí los que han ido... Sí, perdón. En eso tengo una teoría, soy bastante radical en esto, ¿no? O sea, yo creo en que montas una empresita, curras mucho, curras mucho, empieza a funcionar un poco, curras mucho, ganas un poco de dinero y haces una fiesta con tus empleados. Este es mi proceso lógico, ¿no? Luego está el proceso de las empresas que es curran un PDF, se lo llevan a un fondo de inversión, sacan mucho dinero, hacen fiestas con los empleados y luego empiezan a currar un poquito y a veces funciona el negocio, a veces no. Entonces, hasta a mí es que esto me cuesta entender. Y como verás, la financiación a mí me viene ya de pequeño y me cuesta entenderlo. Pero este punto de no, es que levantamos una ronda de inversión de 2 millones, hacemos mega fiestas, invitamos a mega DJs y a los 3 años la mayoría petan, pues no lo entiendo. O sea, es un concepto porque yo es que he vivido en Berlín en los últimos años y en Berlín ha habido un montón de casos de estos de dinero y de repente, oye, y los 10 millones que os habéis gastado y estamos ingresando 1 millón al año. ¿Cómo vamos a recuperar? Y se cierra y se pierde dinero. Muchas veces se intenta mantener para ver si se puede sacar algo de rentabilidad, se hace una limpieza de la empresa, pero muchos petan y hay muchos de los grandes que no nos damos cuenta que siguen siendo deficitarios. Y eso a mí no entiendo. A mí las fiestas cuando se ha currado mucho y se ha conseguido sacar dinero. Bueno, es que es esto, ¿eh? Es decir, aquí es el gran melón de, bueno, todo, también el momento que hubo mucha inversión durante la pandemia, todo lo que ha pasado, ahora la desinversión, digamos, y qué es eso, que cuando empiezas lo dicho, deja de sonar la flauta, se ven los modelos eficientes. Entonces, está claro que el tener que buscarte o conseguir el dinero te espabila. Eso está claro. O sea, es que es evidente. Cuando no me malinterpretes, pero cuando tú no tienes dinero para gastar en hacer un spot publicitario y tienes que ser eficiente, pues eres eficiente. Y después cuando ya tienes un EBITDA que puedes empezar a sembrar para marca, tal, porque empiezas a pensar a largo plazo por beneficios que te has ganado. Entonces, bueno, creo que es un gran tema y podríamos sacar un podcast solo de esto y aquí hay de todo. Claro, pero yo te digo, yo hasta hace 2 años mi sueldo era 1.020 euros. Pero porque tengo esa mentalidad y creo que hay que ser austero y cuando las cosas van bien, pues también tener un sueldo normal, ¿no? ni cosas disparatadas, no sé, creo que así son los negocios. O sea, de que se ha vivido una época en la cual, pues como tú dices, post pandemia había financiación y se ha hecho cosas. De repente a mí se abre una empresa y el CEO esté con un sueldo de 100.000 euros cuando no están vendiendo ni un euro y a mí me cuesta entenderlo. Que algunas funcionan, es verdad. Hay muchas que han funcionado y cuando peta una .com, pues, oye, va para arriba brutalmente, pero soy como más de sentido común y intento de llevarlo con una lógica. Creo que aquí hay grandes formas de ver la vida y esto lo llevamos incluso a la parte personal que lo trasladas a la profesional y esto después también lo trasladas al equipo, pero es 100%. Al final, en nuestro caso a nivel de agencia, todo esto viene de que yo trabajo en agencias haciendo SEO, me pongo como freelance, siempre había tenido el sueño de montar un e-commerce, iba montando e-commerce, pero lo típico te dejas llevar a nivel profesional y sigues haciendo servicios y en base a todo este recorrido vas aprendiendo, pues vas obteniendo un sueldo porque es un buen profesional, das valor, etcétera, ¿no?
y creo que es lo que tú dices, una vez ya hay un recorrido tangible a nivel técnico, probado, esto se te reconoce. Después, obviamente, aquí llega cada uno, estilos de vida y lo que sea, ¿no? Pero 100% que si hay un recorrido y en consecuencia se te paga por ello porque es el valor que aportas al ecosistema, es coherente. Y el problema de que tengas... Esto es como cuando te dan algo y no te lo has ganado. No le das el mismo valor, ¿no? Y puede que incluso no lo sepas utilizar porque no has hecho ese recorrido. Dicho esto, obviamente hay empresas que levantan capital y hay profesionales detrás que son muy buenos. O sea que tampoco es para meternos todos en los mismos sacos, 100%. No, desde luego, y las grandísimas empresas han empezado así. O sea, Claro, obvio, 100%. Tesla, Obvio. no funciona así, o sea, también hay que ser realista, ¿no? 100%. Pero ahí sí que entra el concepto de una de cada 10 empresas funcionan, pues con fondo de inversión diría que eso es más realista. Claro. De poco a poco creo que nos agudizamos más. 100%. Y hay estadística en referencia a este dato, que después también había un estudio sobre la edad de la persona que emprendía, que como más mayor, más probabilidad de éxito también por un tema de contexto, ¿no? Y de cagadas varias, que es lo que hablábamos también antes. Y de aprender en el camino. 100%. Genial, pues, Johnny, hemos hablado un montón de cosas, agradecerte un montón el rato. En la newsletter voy a dejar todo, todo lo que hemos hablado de los libros, los diferentes playbooks que hemos comentado también. Y nada, agradecerte el ratillo, 1 hora y pico. ¿Has estado a gusto? ¿Todo bien? Todo en orden, todo perfecto. Sí. Genial, me alegro. Pues nada, para la persona que nos está escuchando, agradecerle un montón el rato que ha llegado hasta aquí. Y si cree que hay alguna píldora, que creo que en este podcast hay varias, y que crea que sea interesante para algún colega, que la comparta, hombre, y así también nos ayuda a crecer y a traer casos como el de Diony, que sinceramente yo personalmente me llevo algunas ideas para el tema de Surfon, así que gracias y lo dicho, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao. Gracias. En algún momento, pero es que soy muy cabezota, ¿no? La financiación no es tan mala como la pinto, tan demonizada como la tengo, y a veces te ayuda a crecer más rápido. Es cierto que en ciertos momentos, si tienes un plan y sabes lo que ibas a hacer y la gente que necesitas para hacer ese plan, está bien poder tener financiación a un coste lógico para poder crecer. Diría que por ahí sería algo que me hubiese venido muy bien aprender en un pasado. Luego, otro tip así es contrata lento. Contrata muy lento y despide rápido. O sea, cuando veas algo que hay que tal, ser rápido para despedir, pero para contratar, para elegir tus compañeros de viaje, al final son tus novias de trabajo que los ves todos los días y hay que elegirlos con cautela y si hay dudas, pensadlo. Este es un gran tema, ¿eh? Ahora habéis dicho que erais 30. Más o menos. Más o menos, vale. O sea, nosotros en el equipo también, digo 25 más o menos. Pero, hostia, es que es la clave. Es decir, al final son personas que compartes tu día a día, de lunes a incluso a domingo, porque si tienes proyectos que tienen que salir. Y tener un compañero de viaje al lado que hagáis equipo y que trabajéis de una misma forma de pensar es brutal. Y también, al menos lo que seguramente también te ha pasado a ti, que al principio encuentras un tipo de talento, porque también tú eres un tipo de persona, y cuando vas evolucionando no tiene por qué ser el mismo, porque también vas conociendo a más personas, conoces al ecosistema, etc. Y a veces ese run de, como lleva muchos años, pues lo voy manteniendo. Entonces, yo aquí es donde la he cagado bastante, ¿eh? Bueno, a mí me ha pasado de todo, o sea, desde luego, pero en general yo soy muy continuista, creo mucho en la gente, que la gente tal, y en general aquí se despide muy poco. O sea, las cosas han ido muy bien y creo que la gente se lo ha ganado y creo que, bueno, dentro de lo posible somos generosos con la gente o hacemos que la gente esté a gusto dentro de la empresa, pero sí que estas cosas pasan y es difícil. Tengo suerte de que una persona que más tiempo lleva conmigo, que se llama Manu, ha sabido adaptarse al crecimiento que hemos tenido y ha sabido adaptarse de hacer pedidos en casa de mi padre a ahora llevar un equipo de logística. Y no es fácil a veces lidiar con, bueno, pues con pensamientos que puede tener, pensamientos que puede tener yo, pero creo que los dos hemos sido capaces de ir adaptándonos al cambio y de ir creciendo conjuntamente. Es que es un gran tema, pero clave, sobre todo para el largo plazo de una compañía y a nivel cultural, porque no es lo mismo cuando sois 5 en una sala que cuando sois 30 y estáis en remoto. A mí me gusta más ser 5 en una sala. Ese es el momento más lo disfruto. Mucha diferencia. Sí, actualmente el equipo, ¿cómo trabajáis? ¿Estáis todos en la oficina?
híbrido? Una oficina en Madrid que somos 12 más o menos, pero que normalmente somos 8 porque teletrabajan unos o más o menos. Y luego tenemos en el almacén unas 15, 18 personas en atención al cliente, haciendo paquetes, recepción de mercancía y contabilidad, recursos humanos. Bueno, lo tenemos un poco dividido porque al final está en el Escorial, que es donde yo empecé, porque es donde... Vale. De allí es mi madre. Mi madre es del Escorial. Así que, mira, perfecto. Pues ahí estamos con el... Y luego la oficina tengo en Madrid porque al final también para cierto talento es mejor estar en el Escorial, o sea, en Madrid, y lo decidimos así. Bueno, la sierra se vive bien, también, pero bueno, es otro tema. Tener oficina separada de almacén, que aprendí... O sea, mi padre es mayor, tiene una distribuidora de souvenir y la oficina la tenía separada del almacén. Después ya pasó a estar allí porque tenía bastantes follones a nivel de comunicativos, con logística. ¿Cómo lo tenéis? ¿Cómo lo planteáis? Es algo que tendría que pensar un poco. Es algo que quizás en un futuro creo que lo mejor sería estar todo junto. Pero tendré que reflexionar si cuánto posible es o qué opciones hay. Claro, no. Sobre todo por el tema también del equipo, ¿eh? Pero bueno, aprendizajes increíbles. Dejaremos esta sección escondida para los más frikis del podcast. Agradecerte un montón el rato, Diani. Nada, ahora cortaré la grabación. Tienes que dar nada un minuto para que se suba todo. Sí, lo dejo ahí, no hay problema. Y lo dicho, agradecerte un montón el rato y para la persona que ha llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao. Muchas gracias.